esofágico inferior y se dilata el esófago, que parece un esófago sigmoideo, porque se va dilatando y nos pasa la comida a cámara gástrica. Bebida caliente, estenosis cáutica, pacientes que por intento de autólisis ingieren cáuticos y hacen unas estenosis totalmente lineales, y esto a los 5 o 10 años, pues inflamación crónica puede derivar en cáncer de esófago. El síndrome de Kruger-Nielsen, que es más que membranas que están asociadas a cáncer de cabeza y cuello. La anquilosis, que tenemos hiperkeratosis en planta y espalda de los pies, pacientes con gastrectomía, que tienen una gastrectomía total y hacen el ascenso del yeyuno y lo pegan en el esófago. Entonces ese reflujo alcalino, que es importante, la vida es muy alcalina, eso crea quemaduras, inflamación y puede llevar a cáncer de esófago. Infecciones por VPH, sobre todo el 16 y el 18, y lo que dijimos del esófago de Barrett es factor de riesgo para cáncer, pero ADC. Los demás son para epidermoide. ¿Cuáles son los síntomas esofágicos? El cardinal sería ¿qué es la disfagia? Dificultad. Hay dificultad para tragar, que puede ser orofaringia, si es en esófago cervical, o si lo refiere el recto internal, es una disfagia esofágica. Dolor retrointernal o dinofagia que es dolor, disfonía cuando haya afectaciones extraesofágicas, cialorrea o pacientes que cursen con hemorragia digestiva superior. También podemos tener vómito, pacientes que acudan por anemia. El hipo es importante tenerlo en cuenta porque pasa el vago. Eso puede estar el vago frénico y entonces puede haber infiltración, ¿ok? Entonces son pacientes que después de comer tienen hipos postprandiales, son hipos persistentes, que se pueden mantener por días, ¿ok? Neumonías recurrentes porque hacen bronco, aspiración, porque una estenosis en el esófago, entonces la comida no baja, se va dilatando, y por bronco aspiración hace la neumonía. Ya el síndrome de vena cava superior, hay ciclofístula, y esto lo vemos en casos avanzados. Este estudio, lo que ha pasado por gastro, no se llama esofagograma. El esofagograma es más que darle baño al paciente, después que se le da el trago de baño, se le da aire para ver el doble contraste entre el baño y el aire. Por ejemplo, si da esta lesión, esto es una disminución de calibre, ¿ok? Que tiene una dilatación preestenótica. Esto es una dilatación que es irregular en forma de desfiladero, que es característico de una neoplasia, que no se imagina. ¿Okay? Y aquí vemos que son depósitos de bario a nivel del esófago medio, y ese depósito de bario nos indica que aparte de la disminución de calibre hay úlcera, porque se deposita el contraste. ¿Okay? No, porque la calasa 2 es en el tercer. Esta es la clase de cáncer de esófago. No, porque si hay acalasia es en el esfínter esofágico inferior, no ves paso en la cámara gástrica. Aquí es el tercio medio del esófago. La acalasia es justo en el esfínter esofágico inferior, que la foto es totalmente diferente. Mira. La dilatación es abajo, tú tienes que ver el diafragma. El diafragma es justo que está dado en el esofágico inferior. Cáncer de esófago, factores de riesgo: alcohol, tabaco, edad, sexo, dieta como vitaminas. Aquí tenemos unas lesiones, por ejemplo, aquí se ve. Esta es la línea Z, este es el hiato y aquí es una lesión tumoral mamelonante exofítica. Aquí vemos cómo están todas las lesiones ocupando toda la circunferencia esofágica. ¿Sí la ven? Hay mamelones, hay zonas ulceradas, zonas elevadas y que ocupan casi el 80% de la capacidad de ser disfagia. Y hacia aparte de esa disminución del calibre, ¿qué lesiones son estas? De
BPH. Tenemos aquí lesiones exofílicas cerebroides de forma de colesterol que pueden estar asociadas con cáncer epidérmico. En el cáncer de esófago hacemos, por supuesto, la endoscopia, porque es el gol estándar para tomar. Y luego, podemos hacer cronoendoscopia que nos permite resaltar la lesión para tomar una biopsia dirigida. Por ejemplo, aquí vemos una vez de los cambios de patrón. Si lo colocamos en un gol, tomamos en la zona hipocaptante. Mientras que si colocamos azul de metileno, vamos a tomar biopsia en la zona hipercaptante. Tomamos la biopsia, realizamos y eso nos configura la lesión. Otro método que tenemos para hacer el diagnóstico es el ultrasonido endoscópico. ¿Por qué el ultrasonido endoscópico? Porque el ultrasonido endoscópico nos va a permitir que ver cuán afectada está la pared de ese esófago, ¿ok? Porque el ultrasonido endoscópico no es más que el endoscopio con una sonda de ultrasonido. Por ejemplo, aquí vemos el tumor y está irradiando hacia la muscular. Todo esto lo está tomando el tumor, ¿ok? Todo esto. Pero respeta la otra. No está hasta la muscular. En cambio, aquí en T3 vemos el tumor, cómo llega hasta la última capa hiperecogénica, pero no lo invade. Pero está afectando todo el espesor. ¿Sí lo ven? Y no llega a la adventicia. En cambio, aquí ya en un T4, porque el tumor está aquí, todo esto hipoecogénico que va infiltrando a la otra. Se pierde la zona de clivaje, y lo está infiltrando. Entonces, el ultrasonido endoscópico nos va a permitir determinar la extensión locorregional, es decir, cuánto la pared está afectada y si hay o no nódulos linfáticos. Otro estudio para estadificar el cáncer de esófago es la tomografía. Por ejemplo, aquí la tomografía que vemos. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con el esófago? El esófago normalmente en tomografía, ¿cómo se ve? ¿Se ve o no se ve? Normalmente no se ve porque está colapsado. Entonces aquí tenemos la tráquea, aquí tenemos el callado de la aorta y aquí vemos cómo está una pared totalmente cruzada con un engrosamiento concéntrico. Otro que tenemos es el PET scan, que se utiliza aquí en glucosa marcada y donde veamos la iluminiscencia, es donde tenemos la lesión. Por ejemplo, aquí vemos justo en el tercio medio de esófago de cada lesión. ¿Dónde más hay lesión? Mediano, porque eso es como se elimina. Acuérdense que eso es importante que sepamos leer el PET scan. Vamos a ver la lesión, donde marca, pero en otro sitio es, por ejemplo, la vejiga, donde está la excreción de lo que se le ha inyectado al paciente. ¿Cómo? ¿Quién sería qué? ¿Una? ¿Qué sería eso? No, pero ¿qué sería eso? Adenopatía. Adenopatía. Entonces, la importancia de planificarlo es para ver si está confinado a la submucosa, si está más allá de la submucosa, si llega hasta la muscular, si llega hasta la adventicia, si llega a los nódulos y si disemina hacia los nódulos o hacia los grandes vasos, por ejemplo la aorta, que es la que discurre por detrás. Pues es importante los sentimientos. Entonces todo esto nos da la clasificación de MN, que sería, no será el tamaño del tumor, sino sería la infiltración en la pared, sería la T, la M metástasis a distancia y la N los nódulos. Si tiene nódulos, no tiene nódulos. Y esto nos permite identificar el 0 hasta el 4. Esto es importante. ¿Por qué creen ustedes que es importante clarificar? Entonces, por ejemplo, si yo te digo que es un estadio 1, pero ¿por qué vía? Si yo digo que es una lesión de 2 centímetros en tercio medio del esófago
y que solo afecta la mucosa y no hay afectación de ganglio. Entonces ahí dice el manejo sería una resección mucosal endoscópica. En cambio, si yo te digo, la misma lesión de 2 centímetros, pero tiene ganglio, ya no sería endoscópica, sino sería ¿qué? ¿Qué le haría? No, pero quirúrgico primero. ¿Qué hace? No, pero ¿qué hace? Una esofagectomía y hacen ascenso gástrico. Porque si no está afectado el tercio distal ni la cámara gástrica, lo que hacen es ascenso gástrico. Cortan el segmento de esofagectomía y suben el estómago. ¿Okay? Entonces esto es importante. ¿Para qué saber si le vamos a ofrecer algo endoscópico curativo o si le vamos a ofrecer algo quirúrgico curativo? Si ya le está en un estadio 3 o estadio 4, ya hablaríamos de quimio y radioterapia, y luego si hubo citorreducción del tumor, se le podría dar opción quirúrgica. ¿Okay? Porque si un estadio 4, si tiene MT hepática y tiene una lesión de 4 centímetros que es estenosante del esófago, ¿cuál sería la conducta? ¿Cuál sería el paliativo? Dilatación esofágica. Tú tienes que ubicar al paciente en un término, por eso es importante. Aquí sería, por ejemplo, si son muchos gamerones, como vemos en una de las fotografías, uno con una asa de polipectomía va como podando el tumor para tunelizar, para que el paciente pueda comer. Otra es dilataciones con Savary, para que no vaya dilatando y también hace la tunelización y el paciente pueda comer. ¿Okay? Otra es la braquiterapia. Se le coloca el dispositivo como un epidermoide, así como hacemos en el cuello uterino, y se le hace radioterapia dividida y eso también favorece a la citorreducción. Es importante ubicarnos en el concepto del paciente. Entonces, por ejemplo, lo que ya habíamos adelantado. Si un sea gástrico, se le hace la mucosectomía endoscópica y el paciente está curado porque en la endoscopia no nos habla de gástrico. ¿Okay? Por ejemplo, aquí vemos esta lesión, una lesión tumoral, una polipoidea cese. Se le coloca una banda y se extrae con una asa de polipectomía. Entonces se hace la resección del tumor y el paciente está curado. Si no podemos hacerlo porque el tumor está avanzado, también tenemos las dilataciones y la colocación de prótesis. Por ejemplo, aquí vemos una lesión que ocupa cuánto de la luz. Casi la totalidad, 98% de la luz va a comer. Entonces, no le podemos colocar una prótesis esofágica aquí porque no va a pasar. Sería podarlo con la asa de polipectomía, podar el tumor para tunelizarse. ¿Okay? Si no lo logramos refractarlo, se le puede colocar una prótesis. Con la prótesis que se recomienda es que sean cubiertas y con los extremos distales descubiertos. ¿Por qué creen ustedes? Lo ideal de la prótesis es que sea en su cuerpo cubierta y en los extremos descubierta. Para que no pueda haber infiltración de tejido. Primero las extremos para que se enganche en el esófago y cubierta en el cuerpo para que no tenga crecimiento intraprótesis. ¿Okay? Pero en cambio aquí vamos a tener que esta prótesis tarde o temprano se va a obstruir porque está descubierto. ¿Okay? Se va creciendo el tumor. Bueno, entonces, ¿cuál es el que predomina? ¿De estirpe? Pero ha venido aumentando en el tiempo el ADC. ¿Por qué el ADC? Porque hay metaplasma y esófago de barra, aumento de la obesidad y todo eso. ¿Cuál es el método curativo si es un cáncer precoz? Mucosectomía, resección mucosal endoscópica. ¿Y cuáles son los métodos que tenemos de tratamiento paliativo? La prótesis, dilataciones, finalización y la prótesis. Bueno, vamos a hablar del cáncer gástrico, es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Y en países como Japón, China y Chile tienen alta prevalencia. Lo vemos en pacientes también mayores de 65 años,
predominen en los hombres 1,6 por cada mujer, y en nuestros estados de Barinas, Táchira y Trujillo tiene mayor prevalencia porque hay mayor prevalencia de quién. No, pero ¿qué más? ¿Quién está? De los ahumados. ¿Qué más? ¿Qué es lo que te más frecuente de mí? Segunda clase, cáncer gástrico es la segunda causa mundial. Es común en personas mayores de 65 años, más que todo en hombres. Común en Venezuela, en Táchira, Mérida y Trujillo. Tenemos condiciones cardioplásicas para el cáncer gástrico. Tenemos los dietéticos, altos biológicos, patogénicos y ocupacionales. ¿Cuáles serán las condiciones cardioplásicas para el cáncer gástrico? Una lesión preneoplásica que le hacen endoscopia y hay que estar pendiente de estos médicos que le lleven a una biopsia o obtengan la rural. Atrofia, que tenga atrofia a la biopsia, que tenga displasia a la biopsia, que tenga metaplasia intestinal. Que la tiene que hacer endoscopia, si es displasia cada 3 meses, si es atrofia cada 6 meses, dependiendo de lo que le haya salido a ese paciente. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las condiciones preneoplásicas? Tenemos que estar pendientes siempre de quién, de la infección por el Helicobacter pylori. ¿Por qué? El 75% está infectado por el Helicobacter pylori, pero no todos hacen gastritis, no todos llevan a cáncer. ¿Okay? Pólipos gástricos, sobre todo en el hematófilo, que tienen cambio del patrón mucoso. Gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal, anemia perniciosa, antecedentes de gastrectomía parcial, porque en los principios, si hay una gastrectomía subtotal, asciende el yeyuno hacia la cámara gástrica, entonces ese reflujo biliar es muy alcalino y hace gastropatías alcalinas que con el tiempo pueden llevar a cambios en el patrón mucoso, inflamación crónica que eso lleva a cáncer. ¿Okay? La gastritis hipertrófica. Los dietéticos, ¿cuáles creen ustedes? Lo que estaba diciendo la amiga. Ahumados, embutidos, ¿qué Ultraprocesado. ¿Qué? Ultraprocesado. ¿Qué más? ¿Qué más? Como alimentos que son ácidos, No, el picante más bien es la capsaicina es protectora, porque en México comen tanto picante, tanto chile, tienen menos cáncer gástrico de nosotros. Entonces el picante, se olvidan del picante, porque en México tuviese. ¿Qué más? ¿Qué más tiene? ¿Hay otro consumo de qué? Amados, embutidos, ¿qué me dijeron? Colorantes. Ay, no. O sea, sí es rico con sorbetes. ¿Qué? Café. Sí. ¿Por qué? Café. O sea, son irritantes a la mucosa, pero. Colorantes Ay, artificiales. doctorcita. Puede ser carne roja, pero ¿qué más? ¿Qué tiene la carne roja? Grasa. ¿Qué tiene? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero qué tiene? ¿Por qué no se aconseja que el paciente coma tanta carne? ¿Qué tiene la carne que hace que puede pasar? ¿Qué factor produce? No vamos a pensar por lo mejor por otra vez. La ingesta de carne. ¿Qué otra cosa pasa mucho en el paro? Comen ahumado, comen embutido y qué más. Bebidas calientes. No lo dijimos en el anterior. Las bebidas calientes. Porque toman esas bebidas calientes que piensan que no está pasando nada porque no sienten el cambio de la temperatura. Pero estoy más cerca, doctor, de chocolate, café. No. Pero no fue el alimento como tal, es por la condición. Puede ser el producto de esa amarilla que tiene. ¿Qué? Te hace lo caliente del esófago. Te hace un daño que es una especie de quemadura, como una inflamación aguda. Y si eso lo hace todo el tiempo recurrente, esa inflamación crónica se perpetúa en el tiempo
Y la inflamación crónica pasa a metaplasia porque dice ahí es que hay una noce que me está dañando. Cambio el epitelio para evitar que me siga dañando. Después pasa a la metaplasia, se cambia la displasia, después la displasia a cáncer. Entonces esa es la evolución del cáncer gástrico según Pelayo Correa. Médico gastronólogo colombiano que lo describió muy bien. ¿Okay? Los hábitos psicológicos lo que repitiendo tanto el alcohol como el cigarro. ¿Okay? Factores genéticos porque es predisposición, tienen que preguntarle en los antecedentes si sus padres o sus madres o sus abuelos fallecieron de cáncer gástrico. Si los fallecieron, tienen que preguntarle la edad, porque tienen que hacer una carcinogénesis antes de 10 años de tiempo, porque no lo vamos a ver en solo. ¿Okay? Y ocupacionales son quién, qué paciente. ¿De qué? Cocinero, ¿por qué? ¿Qué ocupación se relaciona con cáncer de estómago? Los que trabajan en fábricas de Chofer puede ser porque no ponen a la hora. Pacientes que estén sometidos a altos niveles de estrés. ¿Qué es el Son estrés? medicinas. ¿Qué hace el estrés? Ajá. ¿Qué hace el estrés en la cámara gástrica? Estimula el vago. Aumenta la gastrina. Al aumentar la gastrina, aumenta la hipersecreción ácida. Al aumentar la hipersecreción ácida, lleva una gastritis. Si no se mejora la gastritis, lleva una inflamación aguda, pasa crónica, de crónica a metaplasia, metaplasia a displasia y para hacer. Entonces, el cáncer gástrico puede ser precoz o tardío. El precoz, ¿cuáles son las capas que son los precoces? ¿Cuáles son las capas que tienen el estómago? Mucosa, muscular de la mucosa, submucosa, muscular propia, serosa. Apéndice tiene el esófago, el resto tiene serosa. Entonces, hasta la submucosa, si está comprometida la submucosa, se considera que es un cáncer gástrico precoz. Pero si sobrepasa la submucosa, decimos que es un cáncer avanzado. Este concepto es independientemente de tenga o no tenga gastro. A diferencia del cáncer precoz del esófago, que es hasta la submucosa sin adenopatía. Por eso hay muchos ganglios alrededor del esófago, ¿ok? Entonces, si ya tiene, aunque sea pequeña, pero tiene adenopatía, no hablamos de precoz. En cambio, el estómago, si es una lesión pequeña, pero hay un ganglio afectado, sí podemos hablar de precoz solamente con la infiltración de la raíz. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Dolores en el epigastrio, anorexia y pérdida de peso, náuseas y vómitos, puede correr de digestión. ¿Y cuál es la braquifagia? ¿En qué segmento del estómago tiene que estar el cáncer para que provoque disfagia? Las carnes. Tiene que haber infiltración hacia el esófago distal, hacia el esófago abdominal. ¿Okay? Aunque lo examina, puede tener palidez, más en el epigastrio, puede tener así, entonces si tiene así, ¿qué nos indica? Es un cáncer avanzado, que hay carcinomatosis peritoneal. La hepatomegalia es irregular, pero eso ya tenga ya MT. Y tenemos los ganglios de Virchow, ¿cuál es el Virchow? Subclavicular. Supraclavicular, en la izquierda. Iris, axilar. Y de la hermana María José, verificar. Si vemos todos estos cambios, hablamos de una patología que está avanzada. Este otro estudio que se hace si se llama esofagograma en esófago, ¿qué se llama cómo? Gastrograma. No pasamos por gastro, pues. Vía digestiva superior. Entonces, se le da la vía digestiva superior porque se ve esófago, estómago y duodeno. Pasa al baño y vemos aquí cómo hay un depósito de contraste con el engrosamiento de los pliegues. ¿Okay? Ahí está la visión.
Y aquí en la otra está la lesión donde hay una zona irregular. Si lo ven aquí, donde hay una zona irregular como mordida de manzana, entonces hay una disfunción de calibre. Y esto se utiliza todavía porque esto le da mucha orientación al cirujano, estas placas, para ver hasta dónde va a ser su la gastroenterismo y también en este estudio radiológico. Mordida de manzana que tú veas totalmente irregular, se puede ver lateral o la mordida de manzana típica que la vamos a ver con adelante. Pero es como está aquí, una especie de mordida de manzana, que es lo que indica la mordida de manzana, que hay una estenosis, una disminución de calibre, ¿ok? Porque la manzana queda la disminución de calibre con la estenosis. Entonces tenemos entonces la clasificación endoscópica para cáncer precoz. Tenemos el tipo 1, que es elevado, pero es muy elevado, mayor de 5 milímetros. Y tenemos los tipo 2, que son los superficiales o planos. Pero estos a su vez se dividen en 2A, que es plano superficial, pero un poquito plano, elevado, pero no sobrepasa los 5 milímetros. Tenemos el plano plano y tenemos el plano excavado, que es algo plano, pero tiene una depresión menor de 5 milímetros. Y tenemos el tipo 3 ulcerado, que la depresión es mayor de 5 milímetros, que son el cáncer precoz. Y también la vamos a poder conseguir cuando hagan la endoscopia varios tipos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí vemos 3 y vemos también 12, porque la depresión es menor de 5 milímetros, ¿ok? Pero ¿cuál predomina? Predomina el 3. Vamos a poner siempre la clasificación el que más predomina, que en este caso es el 3. Y aquí otro ejemplo, ¿cuál predomina más? El 12 y después ponen el 3, ¿ok? Y ya cuando están avanzados son los bordes. Forman como una lesión policoidea elevada. El borman 2 es ulcerado, pero define los bordes. Los bordes son definidos. El borman 3 es ulcerado, pero los bordes se pierden, porque están infiltrados hacia la pared, que no se identifican correctamente. Y el 4, la limpitis plástica, que es usted se mete y no puede distender el estómago. Es un estómago tubular. ¿Okay? Y el tipo 5 es el que tú ves, que tiene un papelón, que tiene una úlcera, que no insufla, que no se distiende, entonces es no clasificable. Entonces sería el borman tipo 5. Este, por ejemplo, aquí, este sería el tipo borman, ¿qué? ¿Ah? 1. No, porque se ve la úlcera y después se ve bien definido. Es un 3, no tuve la úlcera, pero es que los bordes se van, son totalmente difusos, no se identifica correctamente. 4. No, ¿qué hay hablando de esto? No hay bordes. ¿Cómo se ven esos pliegues? Están como engrosados. Entonces, cuando dice los pliegues engrosados, tenemos que sospechar que debe ser un linfoma. Entonces, la clasificación del agua tenemos el tipo intestinal y el tipo difuso. El tipo intestinal son lo que dijimos, tienen siempre una lesión preneoplásica que lo antecede, una atrofia, una metaplasia, etc. El difuso no hay lesiones preneoplásicas, ¿ok? Predomina el sexo masculino, como dijimos el intestinal, el difuso no hay predilección por sexo, ¿ok? La epidemiología es epidémico a mayor edad, mayor probabilidad de nacer del cáncer. Este es endémico y esto que todo se ve en pacientes jóvenes. Es sumamente más agresivo el difuso. La localización es más que todo distal, hacia cuerpo, hacia alto, mientras que el difuso es más que todo hacia cuerpo alto, hacia carne. El crecimiento es por lo general es circunscrito, vegetativo, en cambio este es más que todo sería como un borman 1, borman 2, este sería borman 3, borman 4 del difuso. ¿Okay? La vía de diseminación por lo general es hemática, esta es linfática, las metástasis hepáticas son nodulares y el
legislativo, su comportamiento, como su nombre lo dice, es ser más difuso. Lo que dijimos, tipo 1, tipo 2, y tipo 3, tipo 4 es difuso, y el pronóstico es más favorable, el intestinal, y este es más desfavorable porque su progresión es muy rápida. ¿Okay? Entonces, ¿qué estudio le vamos a pedir al paciente? Porque una radiografía simple de tórax. ¿Ya hay? ¿Cómo la parece? Pero una radiografía de tórax. ¿Está sospechando que esté perforado, que haya neumoperitoneum quemado? La radiografía de tórax, ¿por qué se le ocurre? Pero no está cerca. ¿La qué? No, pero tiene que ser una radiografía de tórax. ¿Qué más? ¿Qué ven ustedes en la radiografía de tórax? Seinódulo pulmonar. Sobre todo si están sospechando que la lesión es de carne. ¿Okay? Si una lesión superior, ustedes pueden tener lesiones nodulares. ¿Okay? En el laboratorio que van a conseguir un paciente con cáncer de estómago. ¿Qué más? ¿Anemia de qué tipo? Ay, si no es pernicioso, si no tuvo antecedentes. ¿Cómo? Normocítica, normocrónica. Y si tienen pérdida, si una lesión que tiene una lesión exofítica y hay un sangrado resumante de vez en cuando. Porque eso es lo que pasa con los pacientes, a veces van perdiendo y no son pérdidas que no son tan abundantes y el paciente llega por la anemia, pero es porque tiene la lesión que ahí está produciendo pérdidas importantes. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Qué más? No hay esto específico. El antígeno carcinogénico es el de colon. En el estómago no tenemos ese antígeno porque el CA19-9 es más específico para páncreas, aunque también puede estar elevado en estómago o en cáncer de vías biliares. ¿Okay? Aquí hay más de laboratorio. No, pero si ya tiene la lesión, eso sería el seguimiento. Si vamos a paciente para hacer pesquisa, te enfocas en una población que tenga alta prevalencia de Helicobacter pylori para hacer la pesquisa y hacer la erradicación del Helicobacter. La glutenese para qué? Colon. ¿Qué más? Bueno, pero yo lo dije con el motivo de la anemia. ¿Qué más? ¿Qué se le ocurre? Proteínas dijeron por ahí. ¿Qué más? ¿Qué pasa con las proteínas? Ya que lo dijeron. Pero ¿qué pasa con la ración? Dice bien. ¿Cuál disminuye? Proteínas totales uno pide, ¿verdad? ¿Qué te reporta el laboratorio? ¿Qué proteína te reporta? ¿Y qué más? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con pacientes que tengan cáncer? ¿Qué pasa con las proteínas? Porque usted lo dice porque sabe lo que va a buscar en el resultado. ¿Qué pasa con las proteínas? Están disminuidas y hay inversión, porque la albúmina es la que predomina y la globulina. Entonces, hay inversión de la albúmina a globulina. Porque la globulina es el sistema inmunológico produce más inmunoglobulina. Entonces, al producir más inmunoglobulina, se invierte la relación, que siempre va a haber más albúmina que globulina. Cuando hay un paciente con cáncer, se invierte y predomina la globulina. Y usted se va a decir algo que decir por qué. Porque una flecha se la pega. No, hay algo por ahí, imagínate.
si vas a hacer la tomografía, porque si se puede hacer el estudio. Ajá, ¿qué otra cosa? Es hormonal. ¿Cómo? Es hormonal. ¿Cuál va a decir? ¿Cómo? No, ya una la misma, ya una hipertenía. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es como que al fin lo vas a pedir. Eso es importante, sobre todo la velocidad de sedientación globular. A ver cómo está ese paciente. Está haciendo proceso de inflamación, está en un estado de ¿qué más? Protrombosis. Importante. El paciente está en un estado de hipercoagulabilidad. Entonces va a ser un paciente que va a tener mayor riesgo de hacer trombo. Porque con el cáncer también se va acompañado de trombofilias. Entonces, puede tener velocidad de sedientación globular alta, puede tener los tiempos, ¿cómo están los tiempos? Y van a estar disminuidos. Entonces, el sistema, ¿cómo están las plaquetas? En los cánceres. Hay trombocitosis. Entonces, eso es importante. Ustedes en la hematología, cuando ustedes saquen el libro, ver siempre las plaquetas para que te hable cómo está el estado protrombótico de ese paciente, para que después le pidan los tiempos y después que usted le pidan los tiempos, usted sepa que ese paciente puede estar en un estado de hipercoagulabilidad, porque otro factor de riesgo que se le asocia a ese paciente. ¿Okay? Luego por imagen de ecografía, ¿para qué? Para ver si hay metástasis, por ejemplo, a hígado, si es una de las pastillas. La tomografía la vamos a pedir para ver si hay diseminación a distancia. Si hay en el hígado, si hay ganglios, si hay pulmón y otras cosas. Resonancia magnética la vamos a utilizar en pacientes que no puedan o que tengan alguna insuficiencia renal, que no pública que no alterada, se utiliza, pero lo ideal es la tomografía. El ultrasonido endoscópico para ver la extensión y el compromiso de la pared. Y si llegamos a un momento que no sabemos que le hacen de todo al paciente, no es posible diagnóstico, para que esté en la clínica, hacerle la parte. Pero antes de llegar a esto, tenemos muchos pasos que adoptar. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Si tenemos una lesión pequeña, se le hace la endoscopia, la endoscopia, y está limitado a la mucosa, se inyecta con esa copia, se le hace una bomba, se eleva y con la colipectomía se reseca y está el paciente curado. La otra es que me hagan quimio-radioterapia, pero a diferencia, ¿cuál es más quimio sensible? ¿El de esófago o el de estómago? ¿Por qué? No, tirando radioterapia se le hace en los CA epidermoides. ¿Dónde es CA epidermoide? En esófago. Va a ser más radiosensible. El de esófago, en cambio, aquí va a ser más quimiosensible, porque va a ser un epitelio cilíndrico simple. ¿Okay? Y tenemos los métodos de cirugía. Por ejemplo, tenemos un tumor que está en el tercio distal de ese esófago, está a nivel del alto. Le hacen una gastrectomía subtotal con márgenes libres y ¿qué hacen? Elevan la yeyuno y hacen una bilirrubina. ¿Okay? Entonces, ese paciente queda con una asa aferente, que es donde viene la iris, y una asa eferente. Y esto hay que estar pendiente siempre en las copias de seguimiento, porque puede haber gastropatía alcalina, lo que yo les explicaba, la línea asciende. ¿Okay? A veces hacen un pie de gramo aquí para evitar el reflujo alcalino, porque eso a veces el paciente necesita el reflujo alcalino le llega hasta el esófago. Disminuye la calidad de vida del paciente. Otros tumores que hay son estos, que se meten en el endoscopio y no ven las lesiones como vimos que hay
sarcoma, schwannoma, ¿ok? Y esto hay que hacer entonces ultrasonido endoscópico para que ver la capa que lo origina, para dar el diagnóstico y para que en cirugía le haga la gastrectomía polar o la resección en punto, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el que predomina aquí? El ADC. Con la clínica, puede tener hemorragia digestiva, bien sea expresada en melena o en hematemesis, ¿qué más? Que tenga dolor abdominal crónico, ¿qué más? Disfagia sin afectación superior. ¿Cuáles son los dos tipos que se intestinal y difuso? Esa es la clasificación del laudo, eso es importante que se lo estudies. Es más quimiosensible que el otro. También tenemos métodos endoscópicos para la resección y tenemos los métodos quirúrgicos. Y ahí hay quimio y radioterapia. Bueno, vamos a seguir con el cáncer de intestino delgado. Representa menos del 10%. Cáncer de intestino delgado representa menos del 10% de las neoplasias del Que el de estómago, que el de esófago, que el de colon. La incidencia de 0,7 por 1,6 por cada 100.000 habitantes, también en la sexta década de la vida, y quiere decir sincrónicos. ¿Qué quiere decir sincrónicos? Si usted consigue un tubo en el intestino delgado, tiene que buscar en otro segmento de la parte de digestión, porque puede ser estar simultáneamente al unísono. Eso significa sincrónico. ¿Okay? Entonces, ¿por qué es el que menos incidencia tiene? Siendo el segmento más largo. Que tiene el intestino delgado, que no tiene el estómago, el colon. ¿La qué? Tiene tejido linfóide asociado a sus fosas. De cualquier daño, cualquier cambio, está al ataque. Otra cosa, tiene un alto recambio epitelial. Eso es importante. Tiene la inmunoglobulina. ¿Qué inmunoglobulina también en el chino? A. Inmunoglobulina. Es una predicción por sexo. Factores de riesgo que hay: síndrome de poliposis, enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal que afecta a cualquier segmento del aparato digestivo, la enfermedad celíaca y cáncer de colon. ¿Okay? Ya aquí vemos cómo va disminuyendo, porque dijimos que en esófago predominaba epidermoide, en estómago predominaba ADC. Aquí vemos que baja significativamente el adenocarcinoma, tenemos carcinoide, tenemos linfoma que aumenta porque tenemos la placa de vello y los sarcomas. ¿Okay? Por lo general a veces cursa asintomático y otras que el paciente llega con una obstrucción intestinal y cirurgialmente como un abdomen quirúrgico y cuando abre ve que hay una obstrucción importante. ¿Okay? Entonces más de la mitad son asintomáticos, dolor abdominal o que el paciente se una masa palpable y es como prácticamente se rotó sobre su eje el ácido intestinal. ¿Okay? ¿Cómo se llama entonces aquí? Esofagograma en el esófago, marinado. En el estómago, vías digestivas superiores, y eso se llama ¿cómo? Dios mío, ustedes rotaron por tanto, pero fue así, vendado, los ojos vendados. ¿Sabes? Los lunes se les pone los de reunión, los alrededor, se les pone imágenes. ¿Cómo que no? Los lunes, todos los lunes hay eso. ¿Cómo se llama? No, pero ¿cómo se llama el estudio? Si se llama esofagograma en el estómago, ya superiores en el estómago. Y se llama tránsito intestinal. Tránsito intestinal.
que grabó la lesión y al pasarle el aire permite que se grabe entre la comida del mensaje. Pero ¿qué tenemos para el estudio de... La cápsula endoscópica. Ajá, porque en el estómago y en el esófago dijimos que el colestata era ¿qué? La endoscopia. Tenemos una cápsula endoscópica. El paciente tiene la cápsula endoscópica, después tiene su dispositivo y se va tomando fotos y no ve la lesión. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es la desventaja? No se puede tomar acción. Usted llegó después del cambio y esta lesión aquí. ¿Cuál es el peligro que si yo le doy la cápsula endoscópica sin hacerle antes un tránsito intestinal? ¿Qué puede pasar con esa cápsula? Que se queda atrapada la cápsula. Antes de cualquier estudio de cápsula endoscópica que sea un tránsito intestinal, usted tiene que estar seguro de que hay un adecuado paso. Porque entonces, de paso, cuando va a hacer biopsia, va a quedar atrapada si la luz está ocupada más de un 80%. Todavía hay una de estas que ocupa la luz. Pero ¿qué hacemos por eso? No le podemos tomar biopsia, la podemos caracterizar macroscópicamente, pero no tomar biopsia. Tenemos otro instrumento que se llama ¿cómo se llama? Endoscopio, se llama gastroscopio, endoscopio, pero ¿cómo se llama el detector del intestino? La otra vez me explicó cómo se llama enteroscopio. Se llama enteroscopio y puede ser de un solo balón o de doble balón. ¿Para qué son los balones? A diferencia del endoscopio, el estómago prácticamente tiene su forma de bota y este no tiene mucha movilidad. En cambio, el intestino son 6 metros que van a estar moviendo. Ustedes tienen un sistema de fijación que lo hacen esos balones. Usted infla el distal, después infla el proximal, ve la lesión, ve el segmento, desinfla, avanza, infla, revisa, desinfla, avanza para que usted pueda anclar, fijar el segmento que usted va a explorar. Y la ventaja del enteroscopio es que usted puede tener la pinza y hacer todo el mismo procedimiento que usted hace con la endoscopio. ¿Okay? ¿Qué otro estudio tenemos para estadificar? La tomografía. Por ejemplo, aquí tenemos una lesión. ¿Qué la describe? ¿La lesión qué? Descríbalo. ¿Una lesión qué? Una lesión heterogénea con áreas. ¿Sabes qué? Hipo. ¿Y sabes qué es el otro? No, esto aquí es hipo. No, este contraste que está en el asa. La lesión es todo esto. Entonces la lesión ovoidea, heterogénea, con áreas hipo y con áreas hiper densas en la periferia. Entonces esto es una asa, porque es como está ocupado la luz de todo paso del contenido de esta asa a esta otra asa. Que hacen la resección, como son las resecciones en cirugía, hacen la resección y después hacen la anastomosis, término qué? En intestino delgado como las asas. ¿No han pasado por cirugía? Entonces, ellos no hacen la resección si es término terminal, que agarran un cabo y el otro cabo y lo suturan. Pero por lo general hacen término lateral para que la presión que es de término no haga que se funde en la torre. Por eso que ellos utilizan mucho la término terminal, sino la término lateral, lo pegan a la otra pared para que el está activo y cuando pase la comida, para que después del postoperatorio no tengamos la deficiencia de la zona. ¿Okay? Igual es si es una lesión pequeña en el intestino delgado que no sobrepasa la mucosa, hacemos la resección local endoscópica con el enteroscopio. Es quirúrgico y
y quimioterapia. Igual que el estómago es más quimiosensible porque predomina el ácido. Entonces, el cáncer de colon y recto corresponde al 9% de la neoplasia. ¿Quién también tiene lesiones precursoras de las que hemos visto? Cáncer de estómago. Esófago dijimos que había unos factores de riesgo, pero hay lesiones precursoras. En cambio, en estómago dijimos que había lesiones precursoras, como cuáles. Atrofia. ¿Cuáles dijimos? Atrofia. La atrofia, ¿qué más? Pólipo adenomatoso, ¿qué más? No, el pH, factor de riesgo para el esófago. El estómago, lo que vamos a ver ahorita. Pólipo adenomatoso, gastritis, metaplasia intestinal. Displasia. En la que también hay lesiones precursoras. ¿Cuál sería la lesión precursora en cáncer de colon? Los pólipos. Por eso que se va a conocer sobre el pólipo se debe resecar. Y es el cáncer y está muy asociado con factores ambientales. En nuestro país, la media está por encima casi de la incidencia de 9 por cada 100.000 habitantes. Y también tenemos que media está no solamente en los primeros lugares de cáncer gástrico, sino está por encima de la media en cáncer de colon. ¿Por qué es importante? Ya ahorita esto hay que actualizarlo porque ellos ya están abriendo, dando los boletines de algunas enfermedades. Por ejemplo, la fiebre amarilla, todo boletín. Esperamos que hagan lo mismo. Voy a mostrar esto con nuestra casuística, con nuestra morbimortalidad. Porque esto es del 2006. Después de esa época ellos no publicaron más ninguna tasa de incidencia de ninguna patología oncológica. Entonces tenemos aquí factores para la patología, factores que son precursores y factores que son protectores. Y existen otros factores que ponen enfermedad inflamatoria intestinal, que en este caso serían una enfermedad de Crohn, sería la rectocolitis ulcerosa. Y por supuesto la herencia, porque si hay pacientes que tienen familiares con pólipos colónicos, va a tener mayor riesgo de presentar pólipos colónicos en su familia. ¿Okay? La expresión del cáncer de colon puede ser esporádico, ya que no tiene una relación con otra patología. ¿Okay? El familiar, es decir, que por su línea ascendencia, madre, padre o abuelo, sufrieron de cáncer de colon. Ustedes le preguntan la fecha de diagnóstico y tiene que hacer la colonoscopia 10 años antes de ese diagnóstico. ¿Okay? El hereditario que está asociado con las poliposis familiares, de Gardner, de Jäger, es decir, que se heredan. ¿Okay? Y aparte, tenemos relacionado con la enfermedad inflamatoria intestinal, como lo es la rectocolitis ulcerosa. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de colon, el cáncer de colon rectal? Los no modificables, edad, sexo, raza, historia familiar, eso no lo podemos modificar. También salen en pacientes de edad mayores de 60 años, pero hay un pico en los 45 años donde todo paciente debe hacerse un sangre UTNS para pesquisa. ¿Okay? Sexo masculino, raza afrodescendiente. Historia familiar, tiene antecedentes de primer grado de cáncer de colon. Los modificables son enfermedades inflamatorias intestinales porque usted puede tratar la rectocolitis, de que haya una curación histológica, una curación clínica. Obesidad, los dietéticos, alimentos ricos en vitaminas y bajo el nitrosaminoglutamina en el sol. Estilo de vida, quitar el tabaco, el alcohol. Y farmacológicos, los AINES son gastrolesivos en el estómago, pero en colon son protectores. ¿Por qué? ¿Cuál es ¿cómo se llama? El mecanismo de acción de los AINES. Ahí ya se la cosa.
hay de cáncer de colon, los hay. Ay, ya se la prostaglandina. Ah, pero ¿qué más hace? Porque eso no me explica por qué darle aspirina al paciente favorece a que el paciente no tenga pólipos. Los AINES son más progresivos porque al disminuir la prostaglandina disminuye la capa de moco y queda expuesta la mucosa a la acción del ácido. ¿Ves? Eso, los AINES para el estómago no están indicados, pero en colon, por la prostaglandina, son importantes porque favorecen a la angiogénesis. Entonces, si no la producimos, disminuye la angiogénesis. Entonces, si usted tiene un pólipo, entonces le está disminuyendo la angiogénesis, el aporte nutricional no va a evolucionar, no va a hacer, sino que va a involucionar. Por lo tanto, lo que es los AINES, la terapia hormonal de sustitución en las mujeres menopáusicas, favorecen a que sus pólipos no proliferen. La historia familiar es muy importante porque, por ejemplo, para un individuo de 50 años que tiene cáncer colorectal a 20 años es de 1,8 si no tiene historia familiar, 3,4 si por lo menos hay un familiar de primer grado. Y miren casi como se duplica, 6,9 si tienen dos o más familiares. Por eso es importante preguntar los antecedentes familiares si hay cáncer de colon, si hay cáncer de cualquier otro aparato digestivo. Aquí creo que yo quiero llegar a las carnes rojas. Carne de vacuno, cerdo y cordero. Existen estudios epidemiológicos que son consistentes. En el mecanismo específico se habla de estos tres: de la producción de aminas heterocíclicas, compuestos micrógenos y el factor de crecimiento. ¿Cómo? No, bueno, porque hay que estudiar. Entonces, esto es importante porque ya tenemos tres mecanismos de lo de las carnes. Entonces, piensa porque las aminas heterocíclicas, compuestos nitrosos y factor de crecimiento tipo 1. El factor de crecimiento tipo 1 hace que estimula la proliferación celular, que ese pólipo, ese adenoma, pase, cambio de displasia, pase a un cáncer visible. La colitis ulcerosa es la que se asocia con cáncer de colon, porque la enfermedad de Crohn se asocia más con, bien sea el intestino delgado, con otras patologías, más que todo con estenosis, no tanto con patologías renales. Por ejemplo, en un análisis de 19 estudios, tenemos entonces que el riesgo es 2% después de 10 años con la enfermedad, 8% después de los 20 años, 18% después de los 30 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si se diagnostica más precozmente, el paciente va a tener mayor riesgo, si no se controla esa enfermedad, de tener un cáncer de colon en adultos jóvenes. Por ejemplo, si un muchacho, un adolescente de 15 años que le diagnostica una rectocolitis ulcerosa, tiene que hacer un seguimiento exhaustivo y dar ponerle tratamiento para evitar que esa inflamación se perpetúe y que dentro de a los 35 o 45 años tenga ya un cáncer de colon. Es importante que ustedes lo diagnostiquen porque la rectocolitis sí la tenemos en nuestro medio. Lo que pasa es que como estamos familiarizados con su diagnóstico, pasa por múltiples pacientes que te llegan, te va a llegar a los ambulatorios con colitis amibiana a repetición, amiba a repetición, rectorragia, amibiasis, metro, no. Tengo tu paciente a la segunda o tercera vez con amibiasis y que te ven que la entonces tiene adecuada disposición de excreta, disposición de agua, que si no está pasando algo, lo va a referir al gastroenterólogo, porque es normal que tenga una amibiasis a repetición y su entorno no son precarios. Te lo refiere porque hay que hacer una colonoscopia para ver si tiene una colitis ulcerosa. Los factores protectores del comer fibra son muy importantes, porque aumenta el bolo fecal y favorecen al hábito intestinal que por lo menos haga una o dos evacuaciones al día. La actividad física para mantener el índice de masa corporal, los hay la terapia de reemplazo hormonal que ya lo hablamos, pero la terapia hormonal de reemplazo tiene que ser muy bien indicada por los ginecólogos, que tienen que ver cómo está más
y endometrio. Después, entonces, si hay cualquier lesión que es hormonodependiente, aumenta el riesgo de cáncer de mama y cáncer de endometrio. Entonces, el cáncer colorectal tenemos el hereditario con polipósico, que es el que se origina del pólipo. Tiene este pólipo, tiene su pedículo, tiene su cabeza. ¿Okay? Todo pólipo que se encuentra en la colonoscopia hay que extraerlo, hay que hacer la política. Y el otro carcinoma colorectal es el hereditario con polipósico, es decir, que está relacionado con el síndrome de Lynch, en donde hay patología tumoral, bien sea de las vías urinarias o genitourinarias. Entonces tenemos tres o más familiares afectados que tengan en primer grado y afectación de 2 generaciones consecutivas. Como mínimo que se han quedado 50 años, se excluye por supuesto lo de la poliposis familiar y confirmación histológica. Y por lo general tienen compromiso de otros órganos, por ejemplo, endometrio, intestino delgado, ureter o pelvis renal. Entonces eso es lo que hablamos del síndrome de Lynch. Va a tener una afectación de uno o dos o más familiares que tengan cáncer de endometrio, de intestino delgado o renal. ¿Okay? La carcinogénesis del cáncer de colon es el más estudiado. La célula normal, ¿cómo se llama? El colon. Colonocitos. Telocitos del intestino delgado. Es el colonocito. El colonocito se pierde la APC y la catequina y entonces comienza un crecimiento celular exagerado. ¿Okay? Se altera la ventilación y se forma un adenoma temprano, ¿sí? Un pólipo con cambio en su patrón glandular. Hay mutación ya del CARAS y ese adenoma temprano pasa a un adenoma tardío y ya tiene focos de displasia. Y cuando pierde la P53 ya es un carcinoma, porque ¿cuál es la diferencia entre un adenoma tardío con displasia y un carcinoma? Que tiene la capacidad de provocar metástasis, de invadir, bien sea por vía linfática o por vía hemática. Entonces aquí tenemos, de que pase del colon normal a cáncer, tenemos un periodo de 10 años. Tenemos entonces el colon normal, un adenoma temprano, un adenoma avanzado, hasta que llegamos al cáncer. Para que esto ocurra tenemos 10 años. Por eso que ustedes en la atención primaria nosotros tenemos que referir a los pacientes que tienen esos factores de riesgo para que ustedes los puedan hacer una referencia y hagamos el despistaje y la pesquisa en esa población de riesgo. Porque si no, no estamos haciendo nada, tenemos 10 años para evitar que nos llegue un cáncer avanzado. Pero ¿qué pasa? Que hay un 25% que no va por esta vía, la vía que se ha estudiado desde hace muchos años, va por la vía acerrada, en donde hay mutaciones del GRAF y del CRAS, en donde, por ejemplo, tuviste una colonoscopia del paciente, no conseguiste absolutamente nada, pero tenía un pólipo acerrado plano que no se vio. Entonces, a los 3 años, tú dices, si tuve una colonoscopia normal, un pólipo le conseguí, como un tiene un cáncer de colon. Entonces, tenemos esta vía cerrada, nunca olvidarla. Y darle énfasis a los pacientes que no para la colonoscopia de una adecuada preparación. Tiene que ser un poco, tiene que estar ese colon totalmente limpio. Porque si van con heces sólidas o formadas, si hay un poco de heces aquí pegado, usted pasa por ahí y allá abajo estaba un adenoma césico, un pólipo césico, usted no lo vio. Entonces, la importancia de la colonoscopia radica en la preparación. ¿Okay? Aquí vemos entonces, aquí, ¿esto sería qué? ¿Qué le llama la atención de aquí? Mismo como todas las glándulas tubulares, están totalmente paralelas, con una distribución homogénea, pero miren qué pasó aquí. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene el colon? Cuando hace, ¿cómo se llama? Cripta. Esto normalmente son las criptas normales. Esto está aquí, una cripta aberrante. Ya ahorita no se habla solamente de adenoma temprano, ya hay estudios que se hacen con el colonoscopio y con confocal que nos dan imágenes muy
similares al hematocinema y eosina. Entonces ya estamos hablando de un paso previo al adenoma, es conseguir una cripta aberrante. Entonces imagínense cómo tiene que ser la preparación de ese cono para que usted logre distinguir una cripta aberrante. ¿Okay? Entonces en el confocal que nos va a dar una imagen microscópica, vemos entonces cómo hay una pseudo estratificación de la cripta, y eso es la cripta aberrante. Aquí tenemos, esto sería qué. ¿A qué se le parece esto, doctor? Adenoma es una cripta aberrante, y lo que hemos visto como el primer paso es el adenoma, que es una lesión elevada, cesis, en donde hay cambio del patrón mucoso y del patrón cambio. ¿Okay? ¿Cuáles son las manifestaciones físicas? Colon derecho y colon izquierdo. ¿Cuál es el colon que tiene mayor calibre? El calibre. ¿Cuál es mayor, el derecho o el izquierdo? El derecho es el que tiene mayor calibre. Entonces, por lo general, pasa que el colon no va a ser obstructivo. Puede haber aquello porque si es un tubo que va creciendo va perdiendo sangre, y si hay afectación de la válvula ileocecal a nivel del líquido terminal, se afecta la absorción de la vitamina B12, que se une con el factor intrínseco y se absorbe en el líquido terminal. En cambio, el colon izquierdo, como es de menor calibre, lo que es el sigmoide descendente, pueden ser obstrucciones intestinales, son espinosantes, hay rectorragia y hay cambios de los hábitos intestinales. Aquí son típicos las heces acintadas, porque como es una lesión enterótica, cuando pasa la heces, es como si pasara a hacer un churro, sale aplanada. A diferencia del ciego, si hay una lesión, ¿qué pasa con la lesión? Hay más que todo diarrea, porque el colon es más amplio, no se obstruye, pero donde se da la absorción de agua, sobre todo en el colon ascendente. Entonces, si hay una corporación ahí, no va a haber tanta, va a estar comprometida la absorción de agua. ¿Okay? Entonces, ¿qué sería qué? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo. Totalmente concéntrico, estenótico y totalmente obstructivo. Y el calzante recto es que el paciente le llega y le dice: doctor, yo evacúo, pero yo siento que no hago completo. Sensación de evacuación incompleta. Evacuación con mucho moco, rectorragia sin sangrado, rojo lucidante por el recto y proctalia, es decir, colon. ¿Okay? Entonces, este sería colon y este Derecho. colon derecho, queda todavía luz. Queda luz, pero esto no está haciendo que no se absorba adecuadamente el agua, entonces el paciente viene por anemia y más diarrea en el derecho, mientras que en el otro viene por heces acintadas y cuadros de obstrucción intestinal. Es importante siempre hacer el tacto rectal en caso de colon del recto. Y la radiología, ¿cómo se llama entonces aquí? Esofagograma, vía digestiva, transcripciano, colon, por ejemplo. Colon, por ejemplo, porque colocan el contraste por una cánula por el recto, introducen el baño, luego introducen el aire. O sea, digamos que miren cómo se ve aquí estas imágenes de defecto, que no se llenan correctamente, y en un cáncer del ciego, miren cómo se ve este pólipo grabado en blanco por el labio, y vemos el pólipo con su pedículo y vemos un pólipo con la cabeza. Y aquí vemos la mordida de manzana, que es una lesión estenótica. ¿Ok? Aquí vemos otra, miren ahí esta proyección como se ve realmente la mordida de manzana de frente. Totalmente estenótico. Miren como la dilatación preestenótica, y aquí tenemos la mordida con una proyección lateral. ¿Cuál sería el estudio de endoscópico? La colonoscopia. ¿Okay? La colonoscopia también podemos hacerle la toma de biopsia y podemos hacerle las coloraciones, como hacíamos con la endoscopia, bien sea con azul verde. ¿Okay? Tenemos otro que es la colonoscopia virtual. ¿Pero qué pasa con la colonoscopia virtual? Como pasa con la caso de endoscopia, no podemos tomar biopsia. Por ejemplo, aquí hay una lesión
Pero de entrada el boleto es la color. En los estudios de extensión, porque hacemos rayos X, ¿cuándo hacemos rayos X de todas y tomografía de todas? Porque todas las que hemos visto, ¿qué? Si ya dijimos que esófago, estómago y intestino delgado hacemos tomografía abdominopélvica. Aquí hacemos, ¿cuándo vamos a hacer una tomografía de tórax? En el caso de colorectal. Pero, ¿qué segmento? No todos los segmentos van a dar cáncer, van a dar metástasis a pulmón. ¿No escucha la pregunta? Y de por ¿qué segmento del colon? ¿En qué segmento del colon dice? Como está en este segmento, yo voy a pedir una tomografía del colon. No. El mesogástrico. Tomografía de abdomen también se pide a ver si hay metástasis hepático, ultrasonido abdominal, y tenemos algo muy importante, en recto tenemos el ultrasonido endorectal, porque nos va a permitir ver si hay compromiso hasta dónde llega de las diferentes capas, porque no es lo mismo el menos una tumoración a 2 centímetros del margen anal, que si es maligno, usted le haga una resección endoscópica y conserva los esfínteres, el paciente va a seguir evacuando normalmente, usted lo manda a cirugía para que le haga un abdomen perineal y le deja una colostomía térmica. Entonces es importante que contamos con eso para ver hasta dónde llega y si hay compromiso de los esfínteres. Y ahí tenemos el marcador tumoral, que es el antígeno carcinogénico, pero se pide con fines pronóstico para seguimiento, no con fines diagnósticos. ¿Okay? Y aquí está lo que yo quería para que recuerden anatomía. Es que aquí está cuál es. Y esta. Esplénica. Y el segundo, la mesentería superior y la esplénica informa qué? La bola. Es decir, que todo lo que es cielo, colon ascendente, transverso, colon descendente, sigmoide y el recto superior, si hay una lesión, todo el drenaje venoso va para ¿dónde? Para el hígado. Usted va a pedir una tomografía. Si usted sospecha que las lesiones están ahí, ¿cuándo usted va a pedir una tomografía? Cuando la lesión sea en el recto bajo, porque recibe doble irrigación, recibe de la mesenteria inferior y recibe de la pudenda. Y de la pudenda va para la ilíaca y de la ilíaca va hacia la circulación general. Entonces, esa es una pregunta que se le hace a los residentes. Dicen que eso es esa pregunta. La medicina es estudiar de manera complementaria. Ustedes no vieron anatomía, embriología, farmacología. Primero, pues yo soy lo que se soltado en el hospital veterinario. Ustedes vieron eso porque hice una base para que ustedes puedan manejar a los pacientes, dar un diagnóstico y después dar un plan terapéutico. Pero que estamos viendo allá, aquí en fisiología, se me olvidó, microbiología, semiología. Dígame semiología que es tan importante. ¿Ustedes vieron semiología bien? ¿Saben examinar bien a los pacientes? Sí. Yo no hice semiología. ¿No vio semiología? Sí, vi semiología. Bien, no, pero sí. Ese es el problema. Porque nos quejamos de cosas que no tenemos que quejarnos, no tenemos que quejarnos de que tienen que dar más pacientes, más historia clínica. Como un paciente de semiología va a hacer una historia grupal. Usted en la empresa trabaja en grupo, se gradúa. Eso es absurdo. El muchacho tiene miedo. Tiene que enfrentar el triaje, agarrar al paciente, preguntarle. Claro que sí, usted va a hacer eso. No, que no me está acompañando con ella porque ella es la que está conmigo y no voy a trabajar con ella toda la vida. No, que el grupo de psicología no me cambie porque yo creo con ella es la que más la cola. Una cosa que uno escucha en las regiones, yo dice, están estudiando qué? Medicina. Y así son. Ustedes están haciendo una rotación. ¿Qué hacen ustedes en la rotación? ¿Están aprendiendo? ¿O están haciendo las planas, ruidos cardíacos, rítmicos, los momentos, sopla, tono, implante, depresivo? Si uno revisa el 99% de las historias del hospital, vamos presos, desde el portero hasta la directora. Porque son historias totalmente absurdas. Una historia clínica no es repetir eso. ¿Qué es lo que tiene que tocar? Es hacer una plana que te la encuentra hecha en su casa, porque tomen café y tomen fotos para él en el estado.
Porque es absurdo. Una evolución es lo que cambió del día anterior a este día. Por eso que pedir todos los días. Está poniendo mi ruido, uno lee la historia y dice, este país está perfecto, porque está hospitalizado. Una evolución es lo que cambió. Pero no los de hospitalizados, los diagnósticos, porque tiene que ver lo subjetivo. Señor, usted tuvo, no, mire, usted me refiere, doctor, que ayer tuvo dolor en la noche posterior a la ingesta. Dolor posterior a la ingesta. Lo objetivo, le hablo los signos vitales. Y pongo, en relación al examen físico de ayer, hoy tiene dolor a la palpación profunda de epigastrio. El análisis, lo que se le evalúa a ustedes. No poner plan, por orden del doctor Alejandro le damos de algo. Él lo quiere de eso. Entonces el análisis es lo importante. Lo subjetivo, objetivo, la área de análisis. Usted dice, en vista de que el paciente tiene diagnóstico de pancreatitis, ayer me hice el portocomión, le dio dolor. Le toco al examen físico que hay dolor a la palpación profunda de epigastrio. Y recibo hoy aminasa y lipasa y están 2 veces de valor normal, se plantea omitir la dieta. Si yo en una revista escucho eso, no dice, Dios mío. Pero yo escucho en la revista, ruido cardíaco anémico normal de eso, la revista con la doctora Planeta, le omitió la dieta. Digo, si se revisa eso, todas las historias están así. Las historias de ingreso, todos niegan, para que está aquí. Si niegan todo, no tiene absolutamente nada, todos niegan como un paciente ingresado. Entonces, sí que podemos reflexionar, porque van a ser médicos y van a tener también otros que formar, porque no puede seguir que sigamos repitiendo esto. Yo tengo 15 años repitiendo lo mismo y cada vez veo que nadie por allá que lo diga. Y a lo que les enseño psicología, trato de que se vayan para el que hagan su historia y presenten casos segundo de tercer año y que hagan exámenes escritos. Usted no puede seguir siendo evaluado por exámenes de selección. Primero porque tienen horrores ortográficos. Horrores. Usted le pone un examen de desarrollo y hay unos errores que uno dice, pues claro, si no lo foguearon nunca con exámenes, no lo corrigieron nunca, sino todo es selección, pelotica. Y estudian por banco de preguntas. Estudios de libros, porque después te van para un posgrado. También hay que hacer exámenes orales, porque después llegan a los posgrados, que son exámenes orales, y se enfrentan con 3 personas, 3 jurados, y se colapsan. Entonces, hay que estudiar, entonces cambiar la metodología. No, porque tiene que cambiarse. Por lo menos, porque yo le dice biología, tiene exámenes críticos, tiene exámenes populares. Él tiene su paciente, me lo entrega, lo trae para el servicio y está otro profesor para que tenga que vivir caminando con él durante un año y yo le pregunta más suavecito, viene otro profesor de psicología, le pregunta la maniobra tal y tiene tantos puntos. Y así él deja el miedo de después de 5 años, sabe presentar un caso, porque no puede ser no de tercer año, va a ser historia en grupo.